Voy a compartir entonces. Ok, a ver cómo nos sale. Con esta voz que traigo. Ok, entonces aquí mi cámara. ¿Ya me ven? Ok. Hola a todas, como siempre, buenas tardes. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un gusto, realmente es un placer estar aquí con ustedes. Como siempre les digo, está muy condensado toda la información, pero la idea es ahorita ver como el bosque completo, ¿no? No vamos a pararnos a ver cada detalle de cada árbol, sino que entiendan cómo está constituido todo lo que se asocia a las partículas fundamentales, la parte teórica, la parte experimental, la parte fundamental, que es donde estamos en este curso, sobre todo los fundamentos teóricos, y en los otros cursos van a ir viendo otros aspectos, ¿no? Eh, entonces, ojalá que algo les quede de este curso en esos términos y que vayamos sobre todo familiarizándonos con los conceptos que se usan, que más o menos no les caigan de sorpresa, más o menos conecten. Ah, bueno, pues es un lagrangiano está asociado a describir las interacciones de los objetos, en este caso son partículas, ¿no? Y ya habíamos dicho la clase pasada, ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Que, Ya la o des- vemos. Gracias. O desde la primera clase ya habíamos visto que eh, necesitamos darles un rápida, breve y quizás confusa, ustedes disculparán esa parte, pero de relatividad especial y de mecánica cuántica. Pero digamos, lo que quiero que quede claro es un poquito cómo escuchar los conceptos y después a lo mejor poco a poco vamos entendiendo un poco más, ¿ok? Esta es una frase de Einstein que digo, no sé si especialmente Albert Einstein dice que no tiene talentos especiales, pero sí es apasionadamente curioso, ¿no? Pero yo sí creo que todas y todos podemos entender estas cosas. Es cuestión de que nos apasione, que nos guste, que nos dediquemos. Y entonces siempre habrá, yo tengo todavía muchas cosas que aprender. Eso es maravilloso porque la vida no te da para aprender todo con detalle, pero digamos la experiencia te va dando este aprendizaje de cada una de las partes. Y la intención de estos cursos es que ustedes no empiecen de cero, sino que vayan conectando ideas y conocimientos y luego cuando ya los vean con mayor detalle, no sea algo nuevo, ¿no? Entonces regresamos al punto donde nos quedamos la clase pasada con el doctor Francisco. Ya estamos hablando entonces de cuadrivectores, ¿no? Estos objetos que ya incluyen el tiempo, bueno, en el caso de los objetos para definir la posición, ya no solo hablamos de la posición, sino también del tiempo, ¿no? Y luego vamos a ver que entonces todas nuestras variables, todas nuestras observables, vamos a tener que escribirlas en un formato de 4 elementos, ¿ok? Estas son, en este caso son cómo se ven los cuadrivectores y cómo son las transformaciones de Lorentz asociadas a esos cuadrivectores, ¿no? Aquí está ya muy simplificado. Aquí esta beta tiene que verla como la velocidad sobre la velocidad de la luz, que no la pusimos aquí, pero entiendo que el doctor se los explicó. Y esta gamma que está aquí es el factor de las transformaciones de Lorentz, que es 1 sobre la raíz
de uno menos b sobre c, ¿no? B cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, estos ya son como una notación acortada, pero digamos que ya las vimos de manera extensiva, ¿no? Y aquí solo nos marca, por ejemplo, la parte temporal. Esta x sub 0 ya nos representa la parte temporal y la x, eh, las otras dos x, la paralela y la perpendicular, nos representa, digamos, las coordenadas espaciales, paralela al movimiento y perpendicular al movimiento. Es que voy a poner mi plumita para poderles dibujar ahí cosas feas. No, cosas lindas, ya. Veo que siguen entrando estudiantes, me da mucho gusto y por eso me hago un poquito lento el inicio para que no hable mucho, mucho. Y luego ya voy acelerando. Ok, entonces aquí esta es la parte temporal y esto representa, digamos, la parte vectorial x, y, z en un vector, pero en términos de los sistemas de referencias, la dirección paralela a la que se mueven los sistemas de referencias, y estas son las dos direcciones en el caso tridimensional. Bueno, estamos en el caso tridimensional en sistemas de tres dimensiones espaciales y una temporal. Y estas son las dos direcciones, que serían Y y Z, se mueven, digamos, perpendicularmente al movimiento de los sistemas de referencia y lo representamos todas estas juntas con un vector. Aquí, para que tengamos unidades de posición, pues necesitamos agregar la velocidad de la luz para generar la distancia, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero ya el doctor Lao en los cursos del sábado les explicó las unidades naturales, donde más bien hacemos que esta C sea 1 y encontramos cómo serían entonces todas las demás unidades si esto es 1, ¿no? Bueno, entonces esto es en lo que nos quedamos la clase pasada. Estas son las transformaciones de Lorentz para las coordenadas de posición y tiempo. Aquí se ve la parte del tiempo. Hay una dilatación en el tiempo, se le dice que es la dilatación del tiempo, y esta es una contracción de la longitud, y en la parte perpendicular no cambia, ¿no? Estas transformaciones se pueden ver de manera general con un tensor que le llamamos lambda, que no nos vamos a meter al detalle de eso, pero lo que tienen que ver nada más es que todo esto que está aquí se puede construir en una estructura tensorial de esta manera para reducir nada más, salvar tinta, digamos, para reducir la notación y no tener un espacio así, cosas tan enormes. Que cuando empezamos no nos conviene utilizar esa notación, pero ya después, para ahorrarnos tinta del lápiz o de tinta de la pluma o del plumón, pues ayuda un poco. Entonces, no solo tenemos la posición como un cuadrivector, ¿no? La posición donde la primera, bueno, la posición y la estructura temporal y la posición, tiempo y espacio, sino también tenemos un cuadrivector de momento y energía. Este le llamamos P mu, donde recuerden, este índice mu va a ir desde 0, va a tomar el valor de 1, 2 y 3, ¿ok? Cuando es 0, pues es esta, ¿no? Y cuando es 1, 2 y 3, pues es la parte espacial. Entonces, como el momento lineal es vectorial, podemos tener momento en la dirección x, y, z, o en cualquier otras coordenadas, no necesariamente las cartesianas, pero siempre son 3 o menos de 3, ¿no? Pero la parte asociada al índice 0 va a ser la energía. Entonces, en un solo objeto matemático tenemos la energía y el momento lineal, que hay que decirlo porque es muy importante, son cantidades que se conservan. Tanto la energía como el momento lineal son cantidades que se conservan, y por eso vamos a preferir usar o describir nuestras interacciones o nuestras
ecuaciones de movimiento en términos del momento, del cuadrimomento, porque va a tener la energía y el momento, porque así sabemos que eso se conserva, entonces podemos realizar algunas expresiones reducidas. Por otro lado, vamos a ver ahorita un poquito más sobre la interacción electromagnética. Vamos a adentrarnos ya a la primera interacción que tiene el modelo estándar, que es la electromagnética, y cómo se escribe matemáticamente, cómo se representan todas esas interacciones, que ya en la clase anterior hablamos de las ecuaciones de Maxwell, aunque estaban escritas en una forma tridimensional y el tiempo aparte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se escriben ahora las ecuaciones de Maxwell, ya usando cuadrivectores y vamos a ver también tensores, cuadrivectores o espacios de 4 dimensiones, ¿no? En este caso, entonces vamos a tener una cuadricorriente, que es más bien un cuadrivector, que va a tener en la parte del índice cero, va a ser justo la densidad de carga. La densidad de carga, acuérdense, la carga es la que genera los campos eléctricos, es la fuente de campo eléctrico. Por eso la ley de Gauss va a aparecer siempre igual a la fuente del campo eléctrico. Y las otras tres valores para los índices, esto acuérdense que son índices, uno 2 y 3 va a ser la cuadricorriente, perdón, la corriente vectorial, que cuando yo tengo corrientes es cuando voy a tener campos magnéticos. Entonces, vamos a ver más adelante que están asociadas a campos magnéticos. No necesariamente es la fuente directa de campo magnético, pero ya vimos anteriormente que el campo magnético, la clase anterior, es un producto de las cargas que se mueven. Es decir, que el campo magnético es un producto de la relatividad especial asociado a las cargas en movimiento, ¿no? Entonces sí hay una relación, digamos, con el campo magnético. Pero hay que recordar que el campo magnético no tiene fuentes como tal en términos de monopolos magnéticos, ¿no? Y al mismo tiempo también vamos a tener operadores que van a estar escritos en 4 dimensiones, como la derivada o la parcial. Como ahora vamos a tener parciales del tiempo sobre X, sobre Y y sobre Z, pues lo vamos a escribir como un solo objeto con un índice mu. Este índice mu me va a indicar que va a ser la parcial con respecto a la coordenada x mu. Y recuerden que la coordenada x mu pues va a ser 0. Aquí, por ejemplo, ya estamos considerando, acuérdense que este en habla es el vector que nos lleva a la parcial con respecto a x en la dirección y. Le puedo poner un más o le puedo poner por componentes la parcial con respecto a y en coordenadas cartesianas en la dirección j más la parcial con respecto a z en la dirección k. Esto en coordenadas cartesianas, recuerden que puede haber coordenadas esféricas, cilíndricas o cualquier otra, ¿no? Entonces, esto efectivamente pues tiene las derivadas con respecto a cada uno de o las parciales con respecto a cada una de las direcciones espaciales. Y otra vez es una reducción de notación. Ahora, nada más recordar, vamos a ver ahorita más adelante que hay un tensor métrico y ya no sé si sí, creo que sí. El tensor métrico lo que nos va a hacer es subir y bajar el índice y cada vez que yo suba o baje el índice me va a cambiar, como ven aquí, el signo de las coordenadas espaciales. Esto es una convención. En algunos libros también aparece al revés, que el que me cambia el signo es en la coordenada temporal y estos quedan positivos. Pero al final es convención y cualquiera de los dos casos, siempre que asumamos una convención, la misma convención, no pasa nada. En este caso estamos asumiendo la convención en la que el tensor métrico que nos describe el espacio, se le llama también el tensor de Minkowski, es el espacio-tiempo plano, está dado como, obviamente un tensor va a tener ahora dos índices y ya lo vamos a escribir más bien en términos de una matriz.
Entonces, cuando tenemos un tensor, tenemos dos índices que corren de cero a 3 y de cero a 3. De cero a 3 en las filas y de cero a 3 perdón, de cero a 3 en las columnas y de cero a 3 en las filas. Entonces se puede representar por elementos de una matriz, donde vamos a ver que los que son iguales van a ser diferentes de cero y todos los que sean, eh, si son diferentes, van a ser, ay, no se ve aquí, ¿o sí? Bueno, si los elementos son diferentes, pues van a ser cero, ¿no? Todo es una forma compacta de escribir lo mismo para no escribir una matrizota, pues lo relacionamos con tensores y luego aprendemos a multiplicar por tensores. Pero lo que estamos diciendo es que el tensor métrico, si yo tengo un índice arriba, con el tensor métrico lo va a bajar. O si yo tengo un índice abajo, usando el tensor métrico lo va a subir. Y lo único que va a pasar es cuando yo cambie, eh, aquí, ¿qué pasó? Aquí pasó algo. No, bueno, cuando yo cambie el índice, o sea, si yo subo este aquí, perdón, esto tendría que ir aquí y entonces esto tendría que tener un signo menos, de tal manera que cuando yo tome el vector covariante contra el contravariante, me va a salir un signo menos aquí, porque va a aparecer un signo menos aquí a la hora de cambiar el índice hacia arriba, ¿no? Esto ya es un producto escalar. Ahorita vamos a ver sobre eso, pero estos son operadores diferenciales y lo que queríamos introducir aquí es el tensor métrico. Vamos a ver que este es lo que le llamamos sí le llamamos el D'Alembertiano. Es que así se llama mi perrita. Bueno, mi perrita se llama D'Alembertiana, pero le digo Dala. Ok, entonces el D'Alembertiano es el producto punto, que ya no es punto, sino ya se le llama producto escalar. Y el producto escalar de dos cuadrivectores se escriben con los índices uno arriba y uno abajo. Entonces vamos a eso. Espero que hasta aquí más o menos, todo es una estructura matemática hasta ahora. Entonces, a ver, si yo tengo un cuadrivector C y un cuadrivector D, el producto escalar tengo que hacerlo a través de dos índices, pero uno arriba y otro abajo, ya sea el C arriba y el de D abajo o el de C abajo y el de D arriba, pero para hacer ese cambio de índice voy a tener que meter el tensor métrico y por lo tanto va a salir un signo menos aquí siempre. Entonces, cuando yo hago un producto escalar, la parte temporal queda positiva, pero la parte espacial me va a quedar negativa. No vamos a meternos a por qué aparecen esos términos en los contravariantes, pero siempre vamos a tener, por ejemplo, este es el producto escalar, este sería un cuadrivector al cuadrado y índice repetido suma, entonces voy a sumar x0 con x0. Es como el producto escalar que ustedes conocen en los vectores, pero pues ahora incluimos el tiempo. Y además va a aparecer siempre un signo, en este caso en la parte espacial, ¿no? El producto punto, ya sabemos que es x cuadrada. Y lo mismo en la posición, lo mismo para el momento. Otra vez sería la suma de cero más la suma de uno 2 y 3, pero como es contravariante, el producto siempre va a llevar un signo menos. Y el P sub cero, pues es la energía, y como va al cuadrado, pues es energía al cuadrado sobre C cuadrada para darnos también, en este caso, unidades de momento, ¿no? Y el P punto P, pues es el P cuadrada. Y esto ya les explicó el doctor Francisco la vez pasada, que exactamente esto va a dar la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado. Y el doctor Lao les va a decir que la C es igual a uno, por lo tanto podemos en las unidades naturales. Pero aquí lo vamos a dejar con estas unidades, con las unidades, digamos, del sistema internacional, no hay problema, ¿no? Entonces aquí nos va a asociar energía con el momento y la masa.
Entonces, bueno, aquí tenemos también el producto, por ejemplo, de la posición con el momento, el producto escalar, pues sería P0 por X0 menos Px punto, perdón, P vector punto X vector, y P0 es la energía y en X0 es el tiempo, entonces me daría E por T menos el vector de momento lineal. Acuérdense, el vector de momento lineal no es otro más que la masa por la velocidad, o sea, es el momento lineal que todo el mundo conocemos. ¿Sí? Bien. Y bueno, otra cosa que va a ser importante, y esto lo voy a pasar rapidísimo, porque no me quiero quedar más tiempo aquí. Si alguien tiene dudas en este aspecto, después lo podemos ver. Ya saben que pueden mandarnos un correo si tuvieran alguna duda en específico, pero estos son como más matemáticas. Lo que importa es que el producto escalar, esto que está encerrado, es invariante ante transformaciones de Lorentz. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para poder escribir todo lo que podamos escribir de nuestro comportamiento de las partículas en términos de invariantes y así ya no nos preocupa que vaya a cambiar respecto de un sistema de referencia inercial al otro. Entonces, esto es, digamos, la parte importante. El producto escalar de dos cuadrivectores es invariante ante transformaciones de Lorentz. ¿Ok? Y luego aquí viene un ejercicio que no se los dejamos de tarea. Si quieren, por ahí sáquenle captura de pantalla. Este, y intenten hacerlo. Mostrar que las transformaciones de Lorentz están dadas por las ecuaciones, ya saben, las anteriores, donde empezamos, digamos, y mostrar que son invariantes. A ver si lo logran hacer. Donde se traben, excelente, porque ahí podemos hacer una aclaración y resolver las dudas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya teniendo toda esta estructura, un poquito ya metidos en la estructura de cuadrivectores. Vamos a ver entonces cómo se escriben las ecuaciones asociadas a las interacciones electromagnéticas. Aquí me interesa mucho que nos detengamos aquí porque recuerden, un campo eléctrico para una carga estática, en este caso positiva, va a tener líneas de campo radiales. Aquí solo se ponen algunas, no se ponen todas, ¿no? Pero va a tener líneas de campo radiales. Entonces, recuerden lo que dijimos la otra vez, siempre que haya una carga, en el espacio va a generar un campo eléctrico, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a interaccionar con lo que esté en este espacio, fuera, incluso fuera de la carga. Por ejemplo, en este punto de aquí, yo voy a tener, o en esta área de aquí, yo voy a tener líneas de campo eléctrico porque aunque aquí se ven algunas, pues obviamente van varias, ¿no? Como quieran. Y otra forma de ver esto es que cada una de estas pequeñitas cosas es un parte del campo vectorial. Entonces, si yo tomo este punto, por ejemplo, o este punto de aquí, yo puedo decir que el campo eléctrico tiene esta dirección en este punto, ¿no? Esta dirección, por supuesto que esta es una imagen en el plano, pero en realidad estos son campos magnéticos, perdón, líneas de campo eléctricos esféricos. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que el campo va a ir cambiando respecto de si yo cambio en los puntos. Es decir, mi vector cambia con respecto a la posición. ¿Ok? Al espacio. Este vector va a tener diferentes, por ejemplo aquí, va a tener diferentes componentes en X, Y, Z que este de aquí, por ejemplo. En este punto, las componentes del campo cambian para X, Y, Z, ¿no? O sea, EX por ponerlas en cartesianas, ¿eh? Y EZ, pues van a ser distintas. A lo mejor aquí estoy pensando que Y es en la dirección vertical, entonces en este punto exactamente la componente en Y va a ser cero, pero aquí no va a ser cero. Sí queda claro y no se ve la componente en Z, pero sí también está porque en el espacio es esférico, es radial los campos. Y lo mismo sucede, esto más bien es una foto, más que un dibujo,
Y me encanta porque esto supongo que lo habrán visto. Estas son limaduras de hierro que se van acomodando en torno a cómo son las líneas del campo magnético. Entonces aquí también podemos ver que esto es un campo. Cuando hablo de campo, acuérdense que se extiende en el espacio. No es un punto, sino que va a extenderse en el espacio. Esto es un campo por ahora clásico, ¿ok? Ahorita vamos a tratar de meterle relatividad especial, pero después necesitaríamos cuantizarlo, ¿ok? Vamos a ir por partes. Entonces, recuerden, en cada punto de aquí yo voy a tener una dirección y una magnitud distinta del vector campo magnético o del campo magnético, y entonces va a depender de la posición en la que yo esté, mis campos eléctricos y magnéticos, de forma clásica. Esto es clásico, ¿no? Aquí vemos, también me interesa mucho que vean esto para que vean lo que implica un campo, ¿no? Esta es una carga positiva y genera líneas de campo hacia afuera, campo eléctrico, ¿no? Esta es una carga estática. Y cuando tengo una carga magnética, perdón, una carga eléctrica negativa, las líneas de campo van hacia adentro. Pero si estuvieran unidas, si hubiera dos cargas, una positiva y una negativa, pues van a generarse líneas de campo de atracción entre la parte positiva y la parte negativa, y esto le llamamos un dipolo eléctrico. Esta sería un dipolo eléctrico, ¿ok? Pero aquí lo interesante es que tengo monopolos eléctricos. Ajá, y este sería un dipolo eléctrico. ¿Ok? Sin embargo, aquí en los magnéticos, en los campos magnéticos, solo voy a tener a partir de dipolos magnéticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es un imán que tenemos el sur y el norte, y entonces voy a tener siempre a partir de dipolos, no tengo monopolos magnéticos. O si tengo dos imanes, pues voy a tener también estas líneas de campo. Si tengo norte con norte, fíjense cómo las líneas de campo se rechazan. Aquí se atraen y aquí se rechazan. Entonces, esto es para que vean que si yo, ya me estoy quedando sin pila, perdón, que si yo, trato de ver cómo es el campo magnético en el espacio, pues va a cambiar de punto a punto. Entonces, no solo es una cantidad vectorial, sino que además es una función. Cada uno de las, de las estructuras vectoriales, de las componentes vectoriales, es función del espacio, ¿ok? Y esto hablando de electrostática y magnetostática. Aquí, por ejemplo, podemos ver el imán, un imán de herradura que se ve súper bonito, y cómo me cambia el valor de la brújula, ¿no? La brújula ya no apunta hacia el norte. Los campos magnéticos me cambian. Y aquí es otra, ¿no? Un anillo, em, un anillo donde cruza la corriente. Acuérdense aquí, por ejemplo, cruza corriente, y también la corriente cuando yo tengo cargas que se mueven, que dentro de estos objetos imantados hay pequeños desplazamientos de carga, que es lo que generan estos materiales que son magnéticos. Pero eso ya es como a nivel microscópico, de estructura molecular. Pero aquí, si yo tengo un aro donde cruza corriente, voy a ver que hay campos magnéticos, porque voy a ver cómo alrededor se generan las líneas de campo magnético, ¿no? Puede ser una bobina. Sí, adelante. Oigo ruiditos. Oigo ruiditos. ¿Todo bien? ¿Y me escuchan? Ay, Dios, tienes prendido Gracias. Tienes prendido tu micrófono.
¿Ya me escuchan mejor? Ya, Alejandra Ambrosio, Ya, ya te escuchaba. Se oye como Ana con Lucía mucho dice que ruido, ¿no? Alejandra Ambrosio tenía un problema, entonces ya la moví un momento al waiting room porque no pude ponerle, silenciar su micrófono, pero vamos a ver si ahorita ya era ella que tenía ah, ese ruido. ok, porque vi al lado, yo como no estoy viendo, estoy viendo solo mi pantalla, gracias. ¿Ya todos me escuchan bien? Sí, ¿Saben? ya. Pueden mandarle un mensaje por Telegram a Alejandra Ambrosio. Ahí, bueno, gracias Ana Lucía. Ok. Ok, entonces, estas son las leyes de la electrodinámica. Ya como dijimos la clase anterior, son en estas cuatro, todavía esta está incompleta, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver que Maxwell le pone un término extra que ya nos deja completas las cuatro y nos representan todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esta es la densidad de carga volumétrica. Y si fuera una carga puntual, simplemente pondríamos Q, pero ponemos una densidad de carga general, pues es volumétrica, ¿no? Perdón por mi letrita. Esta es la permitividad eléctrica del vacío y esto es una divergencia. Es un producto punto con, ya vimos que esto es un operador de derivadas, ¿no? De derivadas parciales. Esta es la ley de Gauss. A esta también le llaman la ley de Gauss para campos magnéticos, pero dicen que aquí en particular no tiene nombre, también puede ser. Y esto, acuérdense, esta es la fuente de los campos eléctricos, es decir, los monopolos eléctricos. Aquí están las cargas que producen campos eléctricos. Y esto es cero porque no existen monopolos magnéticos. ¿Ok? Hasta ahora, porque sí se están buscando, ¿eh? En términos de si hubo en algún momento ay, ustedes disculparán, magnéticos. Si en algún momento en el desarrollo o del universo, la evolución del universo pudo haber habido campos monópolos magnéticos. Y luego está la ley de Faraday. Y esta es la ley de Ampère. Esta fue primero que la de Faraday, ¿no? Y esta nos habla que cuando hay una corriente, esta es una corriente de desplazamiento, o cuando hay un cambio en el tiempo del campo eléctrico, entonces hay una corriente y se produce un campo magnético que va a ser en dirección rotacional al flujo de corriente. Igual aquí, si hay un cambio en el campo magnético con respecto al tiempo, entonces se va a producir un campo eléctrico que va a ser rotacional respecto del campo magnético, perdón. Ok. Entonces, bueno, aquí vemos que ¿por qué la ley de Ampère falla? Porque nos hace falta un término que sería este. Pero no nos vamos a meter a esa parte. Y lo que quiero que vean aquí es que además, si nosotros tenemos electrodinámica, quiere decir que ya no solo estamos hablando de campos electrostáticos ni magnetostáticos, sino que ya tenemos campos que se mueven con el tiempo. Entonces, no solo los campos eléctricos y magnéticos van a depender del tiempo, perdón, del espacio, sino también del tiempo. ¿Ok? Si no dependen del tiempo, si están fijos, digamos, entonces sería electrostática y magnetostática. Estas nada más, ahora sí, si vemos, ya está el término que faltaba, porque no nos daba solo con la corriente de desplazamiento, tendríamos que agregar un término que está asociado al cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo, que también es una corriente, ¿ok? Una carga que se mueve, una carga produce campo eléctrico y si se mueve, pues va a haber un campo eléctrico que depende del tiempo, que cambia con el tiempo.
Bueno, esta es su forma diferencial, pero a lo mejor ustedes las han visto en sus clases en su forma integral, que son también equivalentes, ¿no? Ahora vamos a ver nada más rápidamente. Lo que quiero llegar es a poder describir estas ecuaciones de Maxwell que están escritas aquí solo separado la parte espacial y la parte temporal están escritas, digamos, de manera separada. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlas usando cuadrivectores, ¿ok? Pero antes de eso, quiero acordarles de una cosa, bueno, de varias cosillas importantes. Entonces, recuerden que la fuerza de Coulomb entre dos cargas, Q y Q1, es proporcional a una constante que en unidades del sistema internacional es 1/4 pi epsilon 0 y es proporcional a las cargas sobre la distancia al cuadrado y es en dirección del vector que une a las dos cargas, ¿no? Y ya va a depender si las cargas son positivas o negativas, es hacia dónde va la fuerza, ¿no? Si atrae o si repele. Pero digamos, si el vector fuerza tiene una dirección, va a ir en dirección radial entre las dos cargas, ¿de acuerdo? Eso sí se acuerdan, esta es la fuerza de Coulomb. Perdón. Nada más puse esta forma de aquí. El gorrito me va a indicar un vector unitario en la dirección R y es, digamos, el vector R que une las dos cargas sobre la magnitud del vector R, me queda solo la dirección. Cuando yo tengo esta estructura, al vector le quito la magnitud y me queda solo la dirección. Y recuerden que esta es una fuerza conservativa, entonces si se acuerdan creo que la primera sesión, vimos que las fuerzas conservativas se asocian a las energías potenciales. Con menos el gradiente de la energía potencial, yo puedo entender o obtener la fuerza, o al revés. Estas como son operadores de diferenciales, pues puedo integrar y de la fuerza puedo encontrar la energía potencial. Pero, sin embargo, si yo divido entre una de las cargas, en este caso la carga Q, y solo me quedo con una carga, voy a tener el campo eléctrico, porque efectivamente la fuerza de Coulomb, si yo lo divido le quito una carga, me va a dar el campo eléctrico debido a la carga 1. Y la energía potencial dividida me va a dar el potencial eléctrico. ¿Ok? Esto sería pues una carga, si pongo en un punto P una carga a prueba, pues voy a tener un campo eléctrico asociado a ese vector R, ¿no? Recuerden, estas son las líneas de campo eléctrico. Para una carga positiva, van hacia afuera y en un punto determinado P, pues voy a tener un campo eléctrico y este campo eléctrico va a estar asociado a un potencial electrostático. ¿Ok? Bueno, aquí cabe señalar que si estos son campos electrostáticos, si tengo variaciones en el tiempo, entonces tendría que poner aquí un término extra que vamos a ver más adelante. Esto es electrostática, ¿ok? Recuerden además, este es en el caso eléctrico. Recuerden además que en el caso magnético, como no tengo monopolos magnéticos, la divergencia de mis campos magnéticos es cero. Y por una propiedad matemática, la divergencia de un rotacional, la divergencia de un rotacional siempre es cero. Entonces eso me dice que yo puedo escribir el campo magnético como el rotacional de algún otro potencial. Y a este potencial le voy a llamar el potencial vectorial magnético, porque va a estar asociado al campo magnético. ¿Ok? Entonces voy a tener ya escritos asociados, en lugar de usar vectores, campos eléctricos, voy a usar el potencial electrostático y en lugar de usar o encontrar el campo magnético, puedo usar el vector escalar, ¿ok? Perdón.
el, el, em, el magnético vectorial, no el vector escalar, porque estoy diciendo una contradicción. Perdón. Bueno, entonces ya con eso yo puedo ver que ya voy a tener una estructura cuadridimensional donde la parte donde mu es igual a cero me va a dar el potencial escalar y para mu igual a uno, 2 y 3 me va a dar el potencial vectorial. Recuerden que cuando está en negritas es un vector. Y lo mismo con las corrientes, como ya me hemos visto, puedo tener una cuadricorriente. Y va a resultar entonces que yo puedo describir los campos electromagnéticos, todos los campos electromagnéticos, perdónenme, lo voy a describir con un tensor. Recuerden que un tensor lleva dos índices, uno que corre para las filas y otro que corre para las columnas, ¿no? Y este vector electromagnético, o ese tensor, perdón, electromagnético, va a estar asociado a esta diferencia con que si ustedes lo hacen, chequen que esto es phi, entonces la parcial cero, fíjense este término de aquí. Bueno, vamos a ver uno que sea más interesante porque es este, ¿no? La parcial cero de A1, A1 lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces sería la parcial con respecto al tiempo de A1, pero A1, bueno, es que A1 va a estar asociada a un, no lo vamos a ver ahorita porque si no nos vamos a perder. Entonces va a estar asociado a una estructura del campo magnético y eso nos va a dar si nos falta hacer algunas matemáticas, no es tan directo, nos va a dar exactamente el campo eléctrico, pero esto está, son las componentes de los campos y está metida aquí lo que conocemos como las ecuaciones de Maxwell, perdón. Y así podemos hacer todos. En este momento nos tardaremos un poco, pero miren, por ejemplo, aquí está este, ¿no? Miren, aquí está. Sería la parcial de A1 con respecto a X0 menos la parcial de A0 con respecto a X1. Es que aquí nos falta un término. La parcial de A1 sería la parcial de AX con respecto al tiempo. Bueno, y es que, ajá, lo que yo les decía es que cuando ya tenemos electrodinámica, ven que habíamos dicho que esto era igual a menos el pi cero más la parcial de A con respecto al tiempo. Porque ya tenemos campos que van a tener electrodinámica que cambian con el tiempo y vamos a tener un término extra que sería este, ¿no? Entonces, la parcial de x con respecto al tiempo más a0, que sería phi, que sería, digamos, la parcial de phi con respecto a x. Sería entonces la componente del campo x, con signo menos, ¿no? Más la parcial de ax con respecto al tiempo. Y esto, bueno, aquí va a haber un signo menos de diferencia y por esto se va con este y me va a quedar justo este, que es justo el campo X, con un signo menos, porque creo que acá también va un signo menos, ¿no? Entonces justo va a ser el EX. O sea, estamos escribiendo lo mismo, lo que quiero que vean es que estamos escribiendo lo mismo, pero en una forma compacta, solo con una letra y dos índices, ¿ok? Y entonces voy a tener ecuaciones de Maxwell. Estas voy a tener, en lugar de cuatro, voy a tener dos ecuaciones de Maxwell. Ay, Dios. Voy a tener las dos ecuaciones de Maxwell debido a las fuentes o las inhomogéneas, donde J, acuérdense que la componente en cero, pues va a ser la carga y las otras tres componentes va a ser la corriente. Y eso me da las dos ecuaciones de Maxwell. Me regreso tantito. La que tiene la carga, esta, y la que tiene la corriente. Ay, perdón, esta.
¿sí? Y luego las otras que son homogéneas, que sería esta, y si esta lo paso de este lado, pues estas dos, ¿no? Entonces tengo dos que son inhomogéneas, porque ya el tiempo ya tiene que estar del otro lado, ¿no? Y dos que son homogéneas. Entonces aquí me representan las dos inhomogéneas que tienen las fuentes y aquí me representan las dos homogéneas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Se ve. Bueno, lo único que hicimos aquí es reescribir todas mis ecuaciones de Maxwell, que recordemos, las ecuaciones de Maxwell lo que representan son todas las interacciones electromagnéticas y ya considerando no solo estructuras estáticas, sino estructuras que cambian con el tiempo, o sea, electrodinámica. ¿Ok? Entonces, todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que varían en el tiempo están asociados con las ecuaciones de Maxwell y utilizando la forma cuadrivectorial, es decir, mezclando también el tiempo y el espacio o componentes de cuatro estructuras, entonces vamos a poder escribir las ecuaciones de Maxwell como dos ecuaciones. Estas, a ver si se acuerdan cuáles son las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. Se acuerdan que hay cuatro, ¿no? Es la divergencia del campo eléctrico, ¿se acuerdan? Tengo además la divergencia del campo magnético. A ver, los voy a poner por acá primero. La divergencia del campo eléctrico, que es igual a sus fuentes, las cargas, que pueden ser volumétricas. Puedo poner estas, acuérdense que están asociadas con el sistema no natural de unidades. Luego tengo, ay, perdón, divergencia, divergencia, divergencia. Corríjanme. Divergencia del campo magnético que me indica que no hay monopolos magnéticos. Y luego tengo la ecuación de Faraday que me va a decir que hay con la parcial con respecto al tiempo, si hay un cambio en el campo magnético con respecto al tiempo, aquí me falta una constante, ¿cuál es? Es esta. Y hay un signo también. El cambio del campo magnético con respecto al tiempo me va a dar un rotacional y luego también tengo el rotacional del campo magnético. Ok, aquí a lo mejor si lo ponemos con signo más, esto igual a cero. Ok, y aquí le pongo con signo más, aquí creo que va un mu, epsilon cero y parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo igual a la corriente. También aquí va. ¿Ok? Entonces ya vemos, ¿se acuerdan? Bueno, los que han visto ecuaciones diferenciales, homogéneas significa nada más que se igualan a cero. Y aquí tengo parciales con respecto al espacio y parciales con respecto al tiempo. Por lo tanto, va incluida esta parcial, ¿se acuerdan? Que tiene incluida la parcial con respecto al tiempo y con el espacio. Y las que son inhomogéneas serían las que tienen las fuentes del campo eléctrico y del campo magnético en términos de rotacional. Entonces, esta de aquí me va a representar a esta y a esta. Una sola ecuación va a tener estas dos ecuaciones y luego las homogéneas van a estar incluidas aquí. Si yo hago lo único que tengo que, o sea, lo único que hice fue compactar la forma de escribirlos, pero si yo, digamos que hago la, la descompactificación, que se oye medio raro, pero si hago extenso esta suma, porque índices iguales suman, entonces voy a tener parcial cero f cero beta, más parcial uno f1, bueno, aquí es el dual, ¿no? F1, bueno, sí. Este puede ser, digamos, para beta igual a 1, por ejemplo, ¿no? Lo puedo fijar, entonces me va a quedar 1, 1,
más parcial 2, que como hay hay esto, un producto, aquí voy a tener que, va a ir un signo menos, ¿no? Y F 1, 1, 2, 1 para beta igual a 1, acuérdense, menos parcial 3 F 3 1. Entonces, índices iguales suman. Y todos estos términos me van a dar exactamente una de las componentes, o más bien una de las ecuaciones, que en este caso va a ser el monopolo magnético, creo. Bueno, aquí se ven, ¿no? El monopolo magnético y luego esta ecuación de aquí. Ah, bueno, porque ya vimos también más adelante que 1 sobre mu cero epsilon cero es igual a C. Ajá. Ya lo habíamos visto con Maxwell. Bueno, hasta aquí no sé si hay dudas, comentarios. Bueno, después el doctor ya va a entrar a la parte donde vamos a tener las ecuaciones ya asociadas con, antes de pasar alguna duda hasta aquí, las ecuaciones asociadas con movimientos y campo libre. No sé si quedó más o menos claro. Lo único que hicimos fue reescribir las ecuaciones de Maxwell utilizando la notación de cuadrivectores. ¿Sí quedó claro para todos? No, hay muchas dudas. Estuvo muy complejo. Ok. Algo se entendió. A ver, a grandes rasgos, lo que hizo es escribir las mismas ecuaciones de Maxwell usando notación cuadrivectorial. Ya. O sea, ese fue lo que hicimos. Entonces, le cedo ahora la palabra al doctor Francisco, que Ok, es... nos vamos a tomar una foto. Ah, la foto, sí. Por favor, nos sacamos una foto, todos prendan su camarita. ¿Cómo están todos, todas? Híjole, hay algunas que las he visto todas las sesiones, ¿eh? Qué bárbaras. Se aguantan, ¿eh? Es, este es una carrera de resistencia. No, no es cierto. Venga, venga, Jessica, gracias. Eso, todas sus fotos. Ah, somos 25, ya somos todos, ¿verdad? 5 por 5 ya estuvo. Alejandra Ambrosio, ¿andas por ahí? Adrián Jesús Michel, Margarita, si pueden poner su cámara, estaría genial. Es que de vez en cuando verlos y sí saber que uno no está hablando con la pared puede ser motivante. Qué gusto, qué gusto. Espero que, ya saben, ok, no, no te preocupes, Alejandra. Entendemos perfectamente. Ok, entonces voy a sacar la foto. Digan todos Higgs, Higgs. It's- Bien. Muy bien, pues gracias. Entonces, ahora sí, gracias por acordarme de la foto. Y ahora sí le paso la palabra al doctor Francisco. Este, pueden tomarse un minutito si quieren para correr al baño o para ir por un café en lo que se prepara el doctor. Gracias a todas y nos vemos. El próximo lunes no hay clases, acuérdense, ¿ok? El próximo lunes es 17 y es asueto, así que no tenemos clases y no nos veríamos hasta dentro de una semana, para que también descansen un poquito, pobrecitos. El café, pero corriendo, un cafecito. Tenemos un minutito, 30 segundos. El café es muy importante. Yo también quiero ir por un. Estoy con la voz que no doy mucho, pero espero que se haya comprendido. Ojalá y este break, el día de asueto, te ayude a Recuperarme, remontar ¿no? y recuperar eh, la batalla contra los virus. Sí, que ya de virus pasó a bacteria, pero bueno.
Sí, Sí, yo ya sé que si no me guardo en mi cama, esto se tarda un exacto, poquito más. exacto. Ni modo, todo sea por los estudiantes. Ok, Bueno, entonces los bueno, dejo con el doctor Francisco. Gracias, doctor. gracias, doctora Melina. Le agradecemos mucho a Melina, a la doctora Melina, su participación, su enseñanza en la primera parte. Bueno, vamos a esperar unos 3 minutos, 4 minutos, a las 3:04, mientras que van por café, van por agua, se estiran y ahorita continuamos, ¿no? Lo que nos ha mostrado la doctora Melina, ustedes ya se han dado cuenta, es dar un recuento más físico, de, más de las razones por las cuales estamos ya después conmigo en la segunda parte, viendo ya arrastrar el papel sobre el lápiz, o en este caso la pluma sobre la tablet, es pues las razones físicas, de dónde provienen estos conceptos, cuáles son las razones. Entonces nos da una idea más general, sobre todo para aquellas alumnas que pues, no siguen la carrera de física o están en los primeros años, ¿no? Entonces eso les da una motivación de que hay una razón de ser de lo que estamos revisando, ¿no? Entonces por eso es muy importante su aportación. Y por recordarles nuevamente que cualquier duda, comentario, si no tienen ahorita, lo tienen posteriormente, pues pueden enviarlo al correo o a los medios que ya les han informado, donde nos podemos comunicar y atender sus preguntas. También no duden mucho si después de estas sesiones ustedes dicen yo quiero saber, quiero hacer una carrera científica como ellas, qué es lo que se necesita, cuál es el camino, que ellos muchas veces sirve que ustedes vean los caminos que muchas de las doctoras que aquí están y que son las que tomaron esta iniciativa de hacer estos cursos, pues que los conozcan para que ustedes sepan los pasos que siguieron y dentro de su contexto de cada una de ustedes digan, bueno, yo puedo hacer esto, o yo puedo hacer como esta doctora, o yo puedo hacer esto, o puedo hacer una combinación de esta información que tomé de esta doctora, y ustedes organicen y visualicen en el caso de que les guste y digan si quiero dedicarme a la investigación, pues visualicen su trayectoria, su camino que hay que recorrer, qué tienen que hacer, qué tienen que buscar, a dónde tienen que escribir. Y ya que tengan eso, a lo mejor pueden enviarlo en correo y con dudas más específicas ya les van a orientar. Les van a orientar de la mejor manera posible. Sí, que a final de cuentas esta es la finalidad de estos cursos, ¿no? Que ustedes tengan una motivación para incursar en el mundo en específico de la física de partículas. Pero si ustedes deciden, bueno, hay otra área que me interesa, bienvenida, ¿no? Pero al final de cuentas la idea es motivarlas a que prosigan en una carrera científica. Si ya deciden otra cosa, está bien, está bien, está bien. Hay que decidir y hay que planear, ¿no? Planear qué hacer después de terminar la licenciatura, y si ya uno ya tiene planes, pues entonces, ¿qué medidas tengo que hacer para poder llegar al resultado deseado, a lo que yo quiero llegar a ser? Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a revisar. Eh, Podemos hacer una especie de resumen en el cual hagamos patente en donde nos situamos, ¿sí? ¿Dónde nos situamos? Entonces, el día de hoy hemos empezado a revisar las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones de Maxwell pues nos ayudan a describir unos fenómenos que le llamamos fenómenos electromagnéticos. Y tienen algo de particular. ¿Qué tienen de particular? ¿Sí? Pues que este es un fenómeno electromagnético en donde se hace fenómenos electromagnéticos. Ok, está bien. Estos fenómenos electromagnéticos hacen referencia a interacciones entre cargas, entre partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica. ¿Y qué pasa si estas partículas cargadas se mueven? ¿Sí? Generan ciertos objetos o ciertas entidades que le hemos llamado campos. Estos campos, además,
cuando ustedes revisen un curso de electromagnetismo ya más a fondo, van a ustedes tener ya la idea de que estos fenómenos electromagnéticos satisfacen una ecuación llamada una ecuación de la onda, y que la luz en sí misma es una perturbación del campo electromagnético. Y entonces los fenómenos electromagnéticos son fenómenos de objetos o perturbaciones con velocidades grandes. Velocidades, vamos a ponerle velocidades enormes. Y vamos a ponerle aquí C, ¿no? La rapidez de la luz. Entonces, rapidez de la luz. Y lo que vimos en las sesiones pasadas, hablamos de velocidades grandes o velocidades pequeñas, o rapidez grande, rapidez pequeña, y eso nos llevó a considerar transformaciones de Galileo para objetos que se mueven con una rapidez cotidiana de la que observamos día a día, o ya sabemos que existen objetos que pueden, o fenómenos que se mueven o que suceden a una rapidez cercana a la rapidez de la luz. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de transformaciones. Entonces las transformaciones de Lorentz están conectadas. ¿Sí? Fueron derivadas de un principio, el principio de la relatividad especial de Einstein, que establece que esta rapidez de la luz en el vacío debe ser constante y está relacionada con fenómenos electromagnéticos. Entonces, transformaciones de Lorentz y las ecuaciones de Maxwell tienen una razón común. ¿Y cómo establecemos esa razón común? Bueno, empezamos a visualizar objetos que se llaman, vamos a colocarlo aquí, tensores. ¿Sí? Esos tensores son un conjunto de 4 cantidades que tienen unas reglas de transformación ante Lorentz bien definidas. Y es a través de estos tensores que pues, el día de hoy la doctora Bock nos permitió visualizar que las ecuaciones de Maxwell que describen estos fenómenos a esta rapidez se pueden escribir en términos de tensores. Y entonces estos tensores que describen los campos electromagnéticos de las ecuaciones de Maxwell tienen unas reglas de transformación bien definidas. ¿Sí? Entonces nuestro actor principal es el electromagnetismo y el haber solicitado que la rapidez con la que se propagan las ondas electromagnéticas sea constante, pues produjo las transformaciones de Lorentz y posteriormente la herramienta que se llama 4-vector. Bueno, después la doctora Medina se habló de unas cantidades que se llaman el potencial escalar, que usualmente de manera tradicional se utiliza esta letra para indicar ese potencial escalar. Me sirve si es en el campo, si es en electrostática y si no es en electrostática, para poder obtener una parte del campo del campo eléctrico, y también tenemos un potencial que se llama potencial vectorial. Entonces, y bueno, ya revisamos, ya el doctor Merino nos dijo, con esto podemos construir un 4-vector, ¿sí? Ese 4-vector le llamamos a mu, y con eso tiene la información de estos dos objetos. Bueno, pues resulta ser que entonces las ecuaciones de Maxwell podemos escribirlo en términos de estos objetos, del potencial escalar y el potencial vectorial. Bueno, vamos a escribirlas aquí. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, aquellas que les mostró la doctora Bock, en términos de estas entidades, potencial escalar, potencial vectorial magnético, son las siguientes. Van a ser unas ecuaciones de Maxwell que las vamos a visualizar como unas ecuaciones diferenciales. Y nosotros recordamos en mecánica clásica, ¿cuál es la finalidad de mecánica clásica? Tenemos una ecuación diferencial, la resolvemos y ya tenemos la posición con respecto al tiempo, la velocidad, etc. ¿Sí? Pues se debe determinar. Algo similar tendremos al escribir las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En términos de estos objetos llamados campos escalar y vectorial. Y por ejemplo tendremos para el potencial vectorial magnético la siguiente ecuación. El cuadrado, ya lo recordarán, hace un momento se los mencionaron, dijeron que se le conocía como el operador de Allenberg. Y la forma en que le estamos escrito, ustedes dirán, bueno, ¿para qué estuvimos revisando 4 vectores? Y ahorita lo está escribiendo en términos no de 4 vectores, sino de vectores. ¿Okay? Bueno, el único que sí está escrito en forma de covariante o con cuatrivectores es este cuadrito, ¿no? El de Albertiano. Lo demás no. Pero esta es una ecuación que hay que resolver.
Si la resolvemos, sabremos la solución, sabremos quién es A. Pero observamos aquí tenemos un término adicional. ¿Sí? Vamos a escribir ahora la ecuación de movimiento para el potencial vectorial, para el potencial escalar. ¿Sí? Y observaremos que es una ecuación que es muy parecida, pero para resolverla necesitamos resolver la otra. Y observamos, para resolver cada una de ellas, no es posible resolver cada una de ellas. Requerimos la solución de una para meterla acá y tener esta solución. Y para tener esta solución requerimos conocer esta para meterla acá y resolver esa ecuación. Son lo que llamamos las ecuaciones acopladas. Ustedes recordarán cuando empezamos a visualizar en mecánica clásica, el formalismo lagrangiano, el sistema de osciladores acoplados. Aquí tenemos una situación similar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Bueno, para resolverlo, entonces vamos a hacer lo que se hace siempre en física. ¿Sí? Hay que buscar la situación más simple posible, alta simetría, de condiciones ideales y más simples, de ahí partimos, lo resolvemos y después vamos agregando modificaciones o le podemos llamar dificultades o mayor riqueza y a partir de ahí vamos observando cómo resolver el caso más general. Entonces vamos a poner lo siguiente, un escenario ideal. Supongamos, ¿sí? Recordamos que la doctora María nos dijo, ¿quién produce los campos eléctricos? Y si esa densidad de carga, y si esa densidad de carga varía con el tiempo, se mueve, pero es un campo magnético. Entonces vamos a suponer que la densidad vale cero. La densidad de carga volumétrica vale cero. No hay en esa región, por supuesto, si esas son las fuentes, si hay un campo magnético o un campo eléctrico, algo lo produjo. Pero vamos a suponer que la densidad de carga es cero en una región. Nosotros estamos en una región del espacio en la cual no observamos esa densidad de carga y también vamos a suponer que J, la densidad de corriente, el trivector, vale cero. Es decir, no observamos carga eléctrica y no observamos carga eléctrica en movimiento, corrientes. No hay alambres que estén conduciendo ahí lo que llamamos electricidad. Entonces no hay esto ni no hay esto. Entonces eso se simplifica. ¿Sí? Se simplifica mucho, además de otros resultados de electrostática, asumir que no existen, además, conductores. Esto hace que nuestro potencial escalar podamos fijar una constante y esa constante puede ser cero. Entonces, esto se elimina, esto se elimina, esto se elimina y lo que vamos a observar es que si esto se hace cero, vamos a obtener como condición que la divergencia de este objeto potencial vectorial magnético va a ser igual a cero. Entonces, esta es una simplificación. Se le llama la situación en la cual no existen fuentes. Fuentes de campo eléctrico y magnético, densidad de carga cero, corrientes, densidad de corriente cero, no hay conductores y están aterrizados de tal manera que no hay potencial escalar. Esto se llama la condición de Coulomb o condición de radiación. Entonces se hace cero, nos olvidamos de esta y nos quedamos con la primera. Y ya que establecemos la primera ecuación, dijimos, esto es cero, lo quitamos, esto también es cero, lo quitamos, y observamos que de estas dos ecuaciones nos queda una sola, muy simple. Entonces, con estas condiciones, nos quedamos con la siguiente ecuación a resolver. Esta ecuación. ¿Qué decimos? Pues esa ecuación posiblemente sea muy simple porque ya sabemos que hay aquí el operador de Allenbertiano aplicado a cada una de las componentes del potencial vectorial magnético igual a cero. Y eso es fácil de resolver. Podemos ir a Wolfram Alpha o si ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales, la van a llevar y ustedes van a conocer que eso es fácil de resolver. Recordemos que el operador de D'Alembert o de Allenbertiano tiene la siguiente forma. ¿Sí? Son segundas derivadas, lo escribimos de esta manera y entendemos que esto es un operador. ¿Qué es un operador? Es algo que tenemos que aplicarlo sobre alguien. ¿Sí? En este caso, este operador, ¿a quién lo vamos a aplicar? A cada una de las componentes. Entonces, esto significa lo siguiente. Se lo aplicamos, hay que aplicárselo a
hay que aplicárselo a cada una de las componentes igual a 0. Entonces, esta ecuación es idéntica a esta. La desglosamos para poder visualizarla. Y alguien que ya tenga conocimiento va a decir, pues esa es la ecuación de la onda. ¿Sí? La ecuación de una onda viajera. ¿Recuerdan? Hace un par de sesiones revisamos una onda viajera y dijimos que con los modos normales de oscilación de una cuerda atada podíamos describir el movimiento de una cuerda de una guitarra haciendo una suma sobre varios modos normales de oscilación y podíamos representar ese efecto de jalar la cuerda y que empiece a oscilar. ¿Sí? Pues esa ecuación de movimiento que satisface esa cuerda también la satisface este campo. Entonces, bajo estas condiciones se le llama campo de radiación. ¿Sí? Entonces, el campo de radiación, entonces, es la situación en la cual, recordaremos, no hay fuentes, no hay conductores, se toma esta condición y entonces la única ecuación que resolver es esta. ¿Y qué tenemos por resultado? Pues esto. Y esta ecuación a resolver es la ecuación de la onda. ¿Sí? Entonces es una ecuación de la onda, se puede resolver, hay métodos para resolverlo y cuando se resuelve, solución, pues obtenemos que este objeto, que depende de el espacio y el tiempo, bueno, tiene una forma complicada, pero siempre es, vamos a ponerlo por completez, aquí hay unos coeficientes, ustedes recordarán que el doctor Lau les va a decir, en nuestro sistema de unidades llamadas unidades naturales no aparecen las H barra ni la C, aquí la vamos a poner solamente por completez. Tenemos aquí otros objetos, por completez vamos a ponerla, pero no vamos a utilizarla, pero es para decir si se puede resolver. Y la solución se escribe como sigue y vamos a identificar algunas cosas interesantes. Primero, lo que vamos a poder identificar es lo siguiente. ¿Sí? Este es un vector, son 3 componentes. Y aquí observamos, esta es una constante, esto parece ser un vector, aquí tienen la flechita. Estos son coeficientes, ya que ustedes lleven cálculo diferencial y que vean la expansión de Fourier, son los coeficientes de Fourier. Un exponencial, y observemos el argumento del exponencial, ¿no? Parece ser que es el negativo. Si ustedes recuerdan el producto punto de P.X, se parece, ¿no? P.X. Una parte espacial menos una parte temporal. Y aquí está al revés, una parte espacial menos una parte temporal. Entonces resulta ser que lo que se encuentra como argumento del exponencial se va a poder escribir como un producto de 2 cuatrimomentos. El que ya conocemos es el X. El que se va a definir como otro cuatromomento es el cuatromomento K del fotón, que tendrá parte temporal y parte espacial. Bueno, no nos vamos a detener por el momento sobre eso. Lo importante es mencionar, tenemos esta ecuación, la resolvemos y tenemos su solución. Tenemos esa solución. Y además podemos decir en cualquier instante del tiempo cómo se comporta esta solución. ¿Sí? Algo similar a lo que tenemos en mecánica clásica. En mecánica clásica buscamos la ecuación, la función de posición para que en cualquier instante de tiempo nosotros conozcamos dónde se encuentra la partícula. Nosotros en mecánica clásica tenemos x de t y una función. Colocamos cuánto vale t, t igual a 3 segundos, hacemos las operaciones y sabremos quién es x de t. Ahora observemos aquí, x y t son parámetros. Quien está evolucionando es este objeto, el potencial vectorial magnético, la A. Entonces, ahora este es el que evoluciona. Y X y el tiempo son parámetros. ¿Hay? Fenómenos electromagnéticos. Posteriormente vamos a ver que hay algo interesante cuando queramos que esta teoría, se va a construir una teoría de electromagnetismo para partículas pequeñas y relativistas. Relativistas ya sabemos que son partículas que se mueven a una rapidez cercana a la rapidez de la luz en el vacío. Entonces vamos a tener que utilizar mecánica cuántica y vamos a dar alguna información sutil de mecánica cuántica y ahí nos vamos a dar cuenta que, bueno, que estas X y estas T tienen otro papel. Y lo interesante es que hay una solución. Bueno, y si hay una solución a una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces nos preguntamos,
En mecánica clásica vimos que hay un formalismo lagrangiano. De esa función lagrangiana, por medio de las ecuaciones de Euler-Lagrange, podemos obtener unas ecuaciones de movimiento, las mismas con las que se obtiene, la misma ecuación de movimiento que se obtiene con las leyes de Newton. Las resolvemos y obtenemos la función de posición. Aquí tenemos una solución, una ecuación de movimiento. Entonces nos preguntamos, ¿es posible entonces que podamos escribir un lagrangiano pero para electromagnetismo? De tal manera que cuando apliquemos unas ecuaciones de Euler-Lagrange, obtengamos la ecuación de movimiento y esto. Pues sí es posible. Ahora el punto interesante y que ya lo remarcamos es lo siguiente. Bueno, vamos a anotarlo para que no se nos olvide, ¿no? Pues es posible. Entonces, vamos a ponerlo así. Podremos obtener o construir, vamos a llamarle construir, una función lagrangiana L, vamos a llamarle primero L, tal que aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, que tengamos por resultado, obtengamos la ecuación de movimiento para, vamos a llamarle, los campos de radiación. Vamos a señalar esto, campos de radiación. ¿Por qué campos de radiación? ¿Sí? Porque tienen, esta es la ecuación de movimiento. ¿Sí? ¿Y qué fue necesario para que pudiéramos obtener esta ecuación simple? Densidad de carga cero, densidad de corriente cero, potencial escalar cero y este objeto. Eso se le llama campos de radiación. ¿Y por qué le llamamos campos de radiación si la solución que estamos obteniendo es el potencial vectorial? Recuerdan hace un momento que la doctora Melina les dijo, podemos obtener el campo eléctrico como si no hay, en este caso, el potencial escalar. Esto es cero, pero el campo eléctrico todavía tiene una parte. Perdón, que es proporcional a la parcial con respecto al tiempo de A. Y aquí la tenemos. Y el campo magnético, ¿cómo se obtiene? Como el rotacional de A. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, conociendo esta solución, y aquí podemos obtener, vamos a escribirlo aquí abajo, conociendo la solución a esa ecuación de movimiento A, ¿qué podemos obtener? Conocemos campo eléctrico y conoceremos el campo magnético de esta situación. No hay carga, no hay fuentes, le llamamos fuentes, ¿sí? Y esta condición. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra pregunta. ¿Podemos construir una función lagrangiana? Una ecuación tal que aplicar las ecuaciones de Lagrange, obtengamos esta ecuación de movimiento, si es posible. Las hay que tener y hay que colocar ciertos detalles posibles. Vamos a poner otra pregunta. Adicionalmente de eso que ya la mencionamos, la siguiente pregunta que quería yo establecer es, ahora, ¿quiénes tomarán el papel de las coordenadas generalizadas? ¿Sí? ¿Te recuerdan esas coordenadas generalizadas? Las identificamos con una QI. ¿Sí? ¿Quién va a tomar el papel de las coordenadas generalizadas QI? Y los momentos canónicos asociados. ¿Sí? ¿Sí? Pues eso va a ser importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Ahora bien, bueno, pues vamos a ir poco a poco. Entonces vamos a realizar aquí primero la descripción, ¿sí?, de las ecuaciones de Euler y Lagrange para campos. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordaremos cómo se obtiene
el formalismo de Euler-Lagrange. Hay que definir una cantidad llamada acción, y esa acción tiene que estar en términos de una lagrangiana, y ese lagrangiano depende de Q y de peso. En el caso de campos, entonces, tal como lo estamos señalando, campos, ¿quiénes van a ser? De hecho, este título nos sugiere quién va a tomar estos papeles. En principio, ¿sí? Recordaremos, vamos a poner una analogía clásica, de manera mecánica clásica, vamos a poner mejor mecánica clásica. Tenemos L lagrangiana, que es función de QI y QI punto. Ya en el formalismo hamiltoniano, definimos PI por medio de algo que le hacemos a la función lagrangiana. Pero en mecánica clásica, el lagrangiano depende de Qs y de las velocidades de esas Qs. Recuerden, este punto significa derivada parcial con respecto al tiempo de la Q, velocidades. Teoría clásica de campos, no vamos a hacer todo el desarrollo, pero es importante hacer la analogía en teoría clásica de campos. ¿Sí? Hay unas condiciones por las cuales en lugar de usar una función lagrangiana, se usa una densidad lagrangiana. Entonces definimos una densidad lagrangiana como lo siguiente: lagrangiana por unidad de volumen. Vamos a ponerle una delta V. Esto le llamaremos una unidad de volumen. ¿Sí? El concepto de densidad, ¿sí? Ya lo conocemos a través, por ejemplo, de una densidad de masa. Es una masa contenida en unidad de volumen. Por ejemplo, 5 kilogramos por metro cúbico tenemos 5 kilogramos en un metro cúbico. Entonces, esta densidad lagrangiana no es más que el lagrangiano dividido en una unidad de volumen. Podemos tomar cualquier unidad de volumen, por ejemplo, un metro cúbico. Y entonces, esto va a ser, en teoría clásica de campos, la función importante para la cual se va a establecer las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Quién va a tomar el papel de las Qs? Los campos. Entonces vamos a denotar R y ahorita vamos a poner aquí quién va a ser estos van a ser los campos, unas funciones. Y vamos a pensar primero en unas funciones que les vamos a llamar funciones escalares. Ahorita vamos a definir qué es una función escalar. Entonces, este va a ser el papel de las coordenadas. Este objeto, que le vamos a llamar campo, va a tener una dinámica como la coordenada en mecánica clásica, tener una ecuación de movimiento, va a tener una ecuación de movimiento. Y si aquí teníamos derivadas temporales de esa variable dinámica, si ahora el campo es nuestra variable dinámica, bueno, pues entonces nuestro lagrangiano va a depender de las velocidades de estos campos. En general, si vamos a irnos a relatividad especial, no solamente vamos a tener derivadas temporales, sino también derivadas en el espacio. Entonces eso lo escribimos ya: relatividad, el campo y las derivadas con respecto a las coordenadas del 4 vector, y en la notación que hemos empezado a introducir también podemos escribirlo de esta manera. ¿Sí? Bueno, aquí me falta el índice R, aquí el índice R, y entonces estamos estableciendo que nuestra función, que es una densidad lagrangiana, va a depender de campos y de las derivadas de esos campos. ¿Alguien puede decir por qué en primeras derivadas, por qué no segundas derivadas, por qué terceras derivadas? Bueno, la física de partículas nos va a interesar esto. Hay algunas razones, posiblemente lo vean posteriormente, alguien con el doctor Lau les diga por qué es posible, por qué es importante esto. Solamente nos van a interesar esto. ¿Sí? Va a haber algunas razones. Bueno, nosotros vamos a asumir de esta forma. Entonces, vamos a establecer quién es Fier. Bueno, Fier es un conjunto de campos escalares. ¿Qué significa que sean escalares? Vamos a poner aquí entre paréntesis de Lorentz. Ustedes recordarán que establecimos con el producto escalar que ese producto escalar ante una transformación de Lorentz no cambia. A eso le llamamos escalar, a algo que no cambia. Entonces, estos objetos, entonces va a ser, por ejemplo, la R va a significar cuántos tenemos. Va a ser 1, pueden ser 2, X, recordemos que pueden ser 3,
etc. Entonces la R nos va a ayudar a identificar cuántos hay. Si tenemos 7, pues la R va a ir desde 1, 2, etc. hasta n campos. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que nuestra lagrangiana puede depender de φ1, de φ2, φ3, φ4, etc. Y de sus derivadas covariantes o sus derivadas tanto temporales como espaciales. ¿Ok? Entonces, campos escalares, ¿sí? De Lorentz, porque ya sabemos, cuando realicemos una transformación, vamos a poner aquí, son escalares de Lorentz. Hacemos una transformación y nos queda intacta la función o el objeto, ese objeto. Aquí estamos identificando, bueno, déjenme mejor colocar y ahorita les establecemos ya la notación de ahora en adelante. Primada. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un campo escalar. ¿Sí? No hay una transformación como tal, dar esa cantidad, queda invariante de una transformación de Lorentz de ahora en adelante. ¿Sí? Recordaremos, vamos a usar la siguiente notación, que el 4 vector contiene la parte temporal y la parte espacial. Entonces, de ahora en adelante, ¿sí? Estas tres coordenadas y el tiempo los vamos a poner en un solo objeto, el 4 y vector. Entonces, la notación que vamos a utilizar, en principio, depende de las 4 componentes, ¿sí? Del cuatrivector. Pero de ahora en adelante, pues ya lo entenderemos. Siempre nos vamos a estar refiriendo a las 4 componentes del cuatrivector. Nos vamos a separar y vamos a dejarle de esta forma. Entonces, nuestra notación importante, ¿sí? Esta va a ser nuestra notación. Esta X va a representar, ¿sí? Las 4 cantidades, para no escribirlo de esta manera. Ya sabremos que aquí está metido las coordenadas temporales y espaciales. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos nuestra densidad lagrangiana, como está definida, lagrangiana por unidad de volumen, que puede depender de muchos objetos llamados campos escalares, ¿sí? Que escalares en el sentido que bajo una transformación de Lorentz no cambia. También porque se le llaman campos escalares. Ustedes recuerdan lo que les ha mencionado la doctora Melina. Un campo escalar significa que en cada punto del espacio y del tiempo evaluamos en un punto, por ejemplo, este objeto lo podemos evaluar aquí en Nuevo León a las 3 de la tarde y me da un valor. Lo evaluamos en la ubicación en la cual ustedes se encuentran a las 5 de la tarde o al mismo tiempo y les da otro valor. Entonces, siempre les da un número, entonces eso le llamamos un campo. Se está definido en todo el espacio y tiene diferentes, en general, diferentes valores para diferentes valores del tiempo y de la coordenada espacial. O diferentes valores de las componentes del 4 vector de posición. Entonces, por eso se le llama campo escalar, además de esta situación. Ok, entonces tenemos ya nuestro lagrangiano. Y la notación que también vamos a utilizar, bueno, aquí ya está. Ahora vamos a escribir nuestra acción. Entonces, la acción, bueno, no la vamos a deducir, nuestra acción, ya recordamos cómo lo hacíamos con clásica. S, en principio, es una lagrangiana integrada sobre el tiempo. Si utilizamos nuestra densidad lagrangiana, pues va a ser nuestra densidad lagrangiana, que depende de los campos, de sus derivadas, y aquí me hizo falta, vamos a moverlo. Y ahora integrado en dx4. ¿Qué es dx4? dx4 significa integrar sobre el espacio y sobre el tiempo. ¿Sí? Pues la acción para campos clásicos está dada por la integral en el espacio-tiempo de la densidad lagrangiana. ¿Por qué les vamos a llamar clásicos? Porque en este instante estos son objetos. ¿Sí? Cuando pasemos a mecánica cuántica, eso ya no van a ser objetos, vamos a establecer que los campos sean operadores, y entonces en ese entonces la teoría se dice, bajo ciertas condiciones que vamos a mencionar, se cuantiza la teoría y entonces ya los campos ya no son clásicos, son cuánticos, son operadores, van a actuar sobre algo, así como definimos que este objeto iba a actuar sobre algo, entonces estos campos van a actuar sobre algo.
Entonces ya la teoría va a estar cuantizada. Entonces cuando no está cuantizada, cuando son como tal, si quieren llamarle funciones, se le llama campos clásicos. Entonces esta es nuestra acción. Entonces ya nuestra acción está en términos de una densidad lagrangiana que depende de los campos, cuántos campos queramos y sus derivadas. Derivadas espacio-temporales. ¿Ok? Bueno, entonces ahora podemos establecer el principio variacional. ¿Sí? Entonces el principio variacional establece que, vamos a ponerle entre paréntesis, que va a significar una condición estacionaria para la acción, ¿sí? Es la siguiente. La variación de la acción va a ser igual a cero. Esta condición estacionaria es similar a la condición que mencionamos para poder describir, por ejemplo, la cuerda de una guitarra. ¿Cómo podemos generar esas vibraciones? Los dos extremos los fijamos y todo lo demás puede variar, pero los extremos están fijos. ¿Sí? Entonces, una condición similar se establece a esta cantidad llamada acción, ¿no? Se varía, pero en los extremos, esta acción va a estar fija. Entonces, este es el principio variacional aplicado ahora para esta acción, que es la integración de esta densidad lagrangiana. ¿Sí? Entonces, se puede obtener, entonces se hace un principio variacional y se van a obtener, o se obtiene la correspondiente ecuación de Euler-Lagrange, pero para esta densidad lagrangiana escrita en términos de estos campos. Entonces, la correspondiente ecuación de Euler-Lagrange para campos es la siguiente. También nos la vamos a deducir y vamos a escribirla y ahorita vamos a compararla con lo que ya revisamos para mecánica clásica. Entonces tendremos una variación, una parcial a esta L, recordemos ya es la densidad lagrangiana con respecto a una de las variables dinámicas. ¿Quién es la variable dinámica? Ahora es el campo. Ahorita no se preocupen, lo vamos a comparar. Y una de 4 divergencia o 4 derivada. ¿De quién? Otra vez, la parcial de la densidad lagrangiana con respecto, ahorita vamos a especificar esta notación, igual a 0. Entonces, esta ya es la ecuación de Euler-Lagrange derivada de este principio variacional para la densidad lagrangiana que depende de estas variables dinámicas y sus 4 divergencias. Primero vamos a definir quién es este objeto. Entonces, esta es una notación simplemente para decir esta es la parcial con respecto a x alfa de uno de los campos. ¿Sí? Entonces, esta es la notación solamente para indicar esto. La R, recuerden, nos indica cuál de los campos, cuál de esos conjuntos de campos nos estamos refiriendo, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Y la alfa es el índice de Lorentz que nos ayuda a identificar, bueno, si alfa es igual a 0, nos estamos refiriendo a la derivada espacial, perdón, temporal, y si alfa es igual a 1, 2 y 3, nos estaremos refiriendo a las derivadas con respecto a x, con respecto a y o con respecto a z. Entonces, esto es notación, esto significa eso. Ahora vamos a compararla con la mecánica clásica. Entonces vamos a hacer una tabla. Vamos a establecer aquí, ver que aquí, comparación. ¿No? La teoría clásica, bueno, mejor mecánica clásica, y teoría clásica de campos. Y recordemos, para campos, la palabra clásica significa que los objetos que tenemos ahí no son operadores, no van a actuar sobre algo. Entonces, voy a hacer una tabla que nos va a ayudar a identificar pues estas diferencias y similitudes, ¿no? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, en la primera línea, la ecuación de Euler-Lagrange.
y van a ver las similitudes. Voy a poner aquí un poco abajito porque ya no va a alcanzar. Vamos a ponerlo aquí. Es la de la mecánica clásica. En mecánica clásica utilizamos la función lagrangiana, no la densidad, con respecto a una de las velocidades. Después, la variación temporal de la parcial de L con respecto a velocidad de las Qs igual a 0. ¿Okay? Y para el caso de teoría clásica de campos, vamos a copiar esta, podemos copiarla y ya observamos la similitud. ¿Okay? Observamos la similitud entre ellas. Lagrangiano, densidad lagrangiana o función lagrangiana, densidad de la función lagrangiana. Variable dinámica, perdón, aquí le puse punto, aquí no es punto, ¿no? Vamos a quitarlo aquí. Uy, ok. Tenemos entonces la variable dinámica, ¿sí? La que tiene una ecuación de movimiento, y después obtenemos QI igual a una función depende del tiempo. Variable dinámica QI, ¿quién hace el papel de esa variable? El campo. Recuerden, R puede ser 1, 2, todas las funciones que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a tener una de estas por cada uno de los campos, para Φ1, para Φ2, para Φ3, etc. ¿Sí? Entonces vamos a señalarlo para que veamos la similitud. Entonces, la similitud nos permite QI, ¿quién hace el papel de la QI? ¿Sí? Y después tendremos aquí variación temporal. Aquí no solamente hay una variación temporal, sino cuatro divergencias. Densidad lagrangiana, función lagrangiana, velocidades de la variable dinámica. Y aquí tenemos cuatro divergencias de la variable dinámica. Entonces vamos a ver esa similitud, esto y esto. ¿Sí? Y básicamente pues observamos, tienen la misma forma. Y bueno, ahora vamos a identificar la coordenada. Ya lo mencionamos, pero no está de más que sigamos construyendo nuestra tabla. Tiene la coordenada generalizada. QI. En campos, pues va a ser Φr, ¿no? ¿Sí? El momento. Podemos incluso revisar y irnos al formalismo hamiltoniano y recordar el momento canónico asociado a esta coordenada generalizada, por eso tienen la misma I, pues se obtiene a partir de la variable parcial de L con respecto, déjenme, vamos a ponerlo así, parcial de L con respecto a Q y punto. ¿Sí? En el caso de teoría clásica de campos también va a ser posible, ¿sí?, obtener algo semejante a análogo al momento canónico asociado a la variable, coordenada generalizada, el campo. ¿Quién es el análogo al momento? ¿Sí? Vamos a llamarle, algunos libros llaman el campo adjunto o el adjunto, y esto se va a obtener también una definición similar, la parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la velocidad del campo. ¿Sí? Y ahora observamos las similitudes. ¿Sí? Entonces, si nos acordamos de esto, podemos ver inmediatamente la similitud. Ok, entonces pues ya estamos más cerca de nuestra meta. Nuestra pregunta original es, bueno, ¿sí?, podremos obtener ahora ya sabemos, no va a ser una lagrangiana, una función lagrangiana, una densidad lagrangiana que cuando le apliquemos la ecuación de Euler-Lagrange obtengamos la ecuación de movimiento para el potencial vectorial magnético, obtengamos las ecuaciones de Maxwell en términos de los campos, potencial vectorial magnético y el potencial escalar. Pues posteriormente vamos a responder esa pregunta. Entonces, antes de ir hacia allá, pues bueno, vamos a tomar algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan estas cosas, ¿sí? Cómo funcionan estas cosas y cómo vamos a visualizar una densidad lagrangiana y cómo aplicaremos esto. Vamos a poner un ejemplo de una densidad lagrangiana. Le vamos a llamar el campo escalar
de Klein-Gordon. Y vamos a escribir la lagrangiana, la función densidad lagrangiana. Vamos a escribir la notación compacta y ahorita vamos a recordar. Bueno, de hecho, vamos a escribirlo tal cual lo encontramos en alguna bibliografía y ahorita mencionamos qué significa cada uno de estos objetos. Entonces es una expresión compacta que si la escribimos más detallada, dijimos, los grados dinámicos, que son los campos, deben de depender del espacio-tiempo. Dependen del espacio-tiempo, ya no solamente colocamos una X, ya entendemos que es espacio y tiempo. Y aquí también colocamos alfa, y esto es al cuadrado, podemos escribirlo de esta forma. Y bueno, no lo mencionamos aquí, pero el campo escalar de Klein-Gordon vamos a ponerle real. A lo mejor ahorita no tiene razón de ser porque llamamos real. Más adelante vamos a suponer otro campo escalar, pero que tiene otras propiedades que se lo va a llamar el campo complejo. Bueno, tenemos este lagrangiano. Aquí mío es un parámetro, un cuadrado es real, es un número real, constante. Vamos a recordar qué significa esta notación. La 4 divergencia o 4 derivada del campo escalar. Si observan, aquí no hay, aquí solamente tendremos una coma y recordamos nuestra notación que estábamos utilizando. Aquí teníamos la coma y alfa. Eso significa que solamente vamos a tener un solo campo. Entonces, esta notación significa que solamente es 1, alfa, es decir, la derivada covariante del campo 1. Como solamente tenemos uno, pues usualmente la bibliografía lo presenta así. Esta es una coma, ¿no? ¿Sí? O si quieren, quitamos la coma y ya evitamos y damos por entendido que solamente hay un campo. Entonces podemos establecer eso. Como solo es un campo, pues vamos a utilizar esta notación, nada más lo vamos a dejar de esta forma y significará esta 4 derivada. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo. Ok, ¿qué hacemos con esa densidad lagrangiana? ¿Podemos obtener la ecuación de movimiento? Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces vamos a aplicar, vamos a recordarla. ¿Qué necesitamos calcular? Vamos a hacerlo por pasos. Primero calculamos lo que tiene la primer término en la ecuación de Euler-Lagrange, este término. Recordemos, R lo utilizamos para identificar a cuál de los campos nos estamos refiriendo. Pero como solamente tenemos uno, pues simplemente lo que vamos a calcular es la parcial de esta densidad lagrangiana con respecto al campo. Y esta notación es en corto. Sabemos que nuestra densidad lagrangiana depende de ¿quién? De un solo campo y su 4 derivada, o 4 divergencia. Entonces vamos a hacer esa parcial. Eso no es tan complicado de hacer, parecen símbolos extraños, pero si sabemos derivar en una dimensión podremos hacerlo. Entonces vamos a escribir la función lagrangiana. Un medio de, ya con la notación que habremos establecido, tenemos que hacer esta derivada. Esta derivada es con respecto a phi, ¿sí? Entonces esto depende de phi, que tenemos phi al cuadrado. Estos son 4 derivadas, entonces son objetos diferentes a esta phi. Entonces si ya llevaron cálculo diferencial, por ejemplo, parcial con respecto a x de z al cuadrado más x, como estamos derivando con respecto a x, lo que no sea x se toma como constante y entonces nada más nos preocupa aquello que tenga precisamente este objeto. Entonces, ¿quién nos interesa? Permítanme escribirle, vamos a ponerlo, bueno, lo voy a escribir con color para que identifiquemos con respecto a quién estamos haciendo esa derivada, con respecto a phi. ¿En dónde se encuentra en la densidad lagrangiana?
Ahí ya tenemos evidente en dónde se encuentra esa densidad lagrangiana. Entonces, ¿a quién va a afectar? Bueno, en principio afecta a los dos, pero hay solamente uno de esos términos que nos va a dar algo diferente de cero. Cuando lo apliquemos a esto, no hay nada que solamente tenga phi, entonces esto va a ser cero y lo único que nos va a quedar es el segundo término. ¿Ok? Vamos a hacer. Entonces, ya olvidándonos del primer término, y esto es una constante, sabemos que las reglas de la derivada de un producto por una constante es un medio. También dijimos que este término era constante. También podemos factorizarlo, el signo negativo, y tendremos parcial con respecto al campo, que solamente hay un campo de este objeto elevado al cuadrado. ¿Okay? Y esa derivada ya la vamos a hacer. ¿Okay? Lo consultamos, y si todavía no llevan cálculo diferencial, lo consultamos cómo hacemos la derivada de una variable. Derivada con respecto a una variable, de esa variable al cuadrado, pues sabremos que este índice ser b reducido, esa potencia en una unidad, y el factor, y hay un factor que acompaña al resultado, un factor de 2, ese factor 2 cancela este, y el resultado es el siguiente. El factor constante mu cuadrada por el campo, y ya tenemos la primera pieza. ¿Okay? Primer pieza de nuestra ecuación de Euler-Lagrange para campos. ¿Qué necesitamos ahora? Hacer esta primero, antes de aplicar el segundo objeto. Hay que hacer esta. ¿Y qué me indica? Una parcial de la densidad lagrangiana con respecto a quién? Ahora de las derivadas. ¿Sí? Entonces, ahora quién va a jugar un papel importante va a ser esta, no esta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner aquí en el siguiente, segundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? La segunda parte. Calculamos parcial de la densidad lagrangiana con respecto, recordemos que R vale 1, entonces es con respecto a phi alfa. ¿Okay? Bueno, y esto se parece mucho, pero esto es parcial con respecto a phi alfa de x. Escribimos nuevamente la densidad lagrangiana. Bueno, permítanme escribir, ponerles este otro índice. Vamos a ver si lo hacemos de esta manera. Vamos a ponérselo así. Y vamos a señalar a quién afecta ahora esta derivada. Entonces, hay que hacer la derivada con respecto a este objeto. ¿Y dónde observamos ese objeto? Aquí. ¿Okay? Lo observamos aquí, en este término. Y el otro término no depende de las derivadas, entonces se va a comportar como una constante. Cuando le apliquemos esta operación a este término que va a ser constante, pues nos va a dar por resultado nulo. Tenemos el factor 1/2 y nos queda parcial con respecto al campo de este objeto. Y nos ponemos a pensar, bueno, aquí hay una situación extraordinaria. Parece ser que este objeto, si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver 4 vectores, dijimos, no hay necesidad de que tengamos que definir la diferencia entre 4 vectores covariantes y contravariantes, es decir, que el índice de Lorentz, esta letra griega, se encuentre arriba o abajo. Pero aquí nos llega una situación en la cual esto es con respecto a una variable que tiene su índice abajo, y aquí tenemos una que tiene su índice abajo y una que tiene su índice arriba. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Será que solamente se lo aplicamos aquí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con este? No se lo aplicamos, pero al final de cuentas hay una 4 divergencia, pero es contravariante, tiene el índice arriba. Bueno, pues para realizarlo, vamos a requerir entonces recordar el tensor métrico. La doctora Boca hace un momento les digo, ¿para qué podemos utilizar el tensor métrico? Para relacionar ¿sí? las componentes de un 4 vector covariante con un contravariante. Esto hay que hacerlo con detalle, ya con el tiempo ustedes van a poder obtener sin problema este resultado y sabrán cuál va a ser la respuesta. Primero vamos a recordar el tensor métrico. Que por ejemplo, de hecho vamos a hacerlo para este caso. Entonces, si tenemos un objeto que es la 4 derivada covariante del campo,
pues esto se puede escribir en términos del tensor métrico, que alfa, beta, la derivada del tensor métrico, y ahora con el índice abajo. Entonces observe, alfa, alfa. Índice repetido, se los mencionó la doctora Bo, significa suma. Entonces, este índice con este índice se suma, y en la práctica es como si este objeto no tuviera este índice. Entonces lo que está a la izquierda tiene un índice arriba, lo que está a la derecha tiene un índice arriba. Entonces hay concordancia. Pero esto me establece, puedo escribir algo que tiene el índice arriba en términos del tensor métrico con algo que tiene el índice abajo. Entonces significa que voy a poder hacer algo con esto. Y observamos, ya va a estar como el campo, su derivada covariante con respecto a beta, con el índice abajo. Entonces, este objeto sí va a afectar al otro. Entonces, tendremos que aplicar esto a este producto. ¿Cómo hacemos esa derivada, esa parcial de un producto? Bueno, recordamos las reglas de las derivadas. La derivada de un producto es, le aplicamos al primero por el segundo, más el primero por aplicar esto al segundo. ¿Sí? Bueno, también hay otra importante aclaración que hay que hacer aquí. Tenemos índice repetido, la doctora Bock también les dijo, índice repetido significa suma, repetido, repetido, y aquí tenemos otro índice repetido. Entonces tendríamos aquí un problema de por qué hay 3 índices repetidos. ¿Sí? Vamos a sumar los 3. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, vamos a nombrar, como este índice originalmente aquí se encontraba sumando, ya sabemos que es como en realidad la expandemos y es una suma, pues podemos cambiar, si lo cambiamos, para evitar esa confusión, lo cambiamos aquí, lo cambiamos aquí, podemos ponerle, por ejemplo, el índice alfa, beta, gamma, de epsilon, vamos a ponerle epsilon. ¿Sí? Entonces ahora sí, índice repetido significa suma, este se suma con este. ¿Sí? Y ya no tenemos solamente 2 índices repetidos, ya no hay confusión de si este se estaba sumando con este, ya no hay confusión, y ahora sí ya podemos hacer esa regla. Aplicamos este a este, lo multiplicamos por el segundo, después el primero por este aplicado al segundo. Entonces vamos a enunciarlo. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, un medio de esta parcial, se la aplicamos al primer campo, multiplicamos por el campo que resta, y regla del producto, ahora el primero, y ya tenemos. ¿Sí? Este ya sabremos qué es, esto bueno, lo vamos a explicar posteriormente. Esto va a ser, nos va a originar una delta, después vamos a mencionar que es una delta. Entonces, este en principio ya lo podríamos hacer porque estamos comparando objetos del mismo tipo. Tienen el mismo, bueno, tienen su índice de Lorentz abajo. Entonces, en principio eso está definido, lo podemos hacer. ¿Qué hacíamos con este? Índice abajo, índice arriba. Bueno, pues lo que vamos a hacer con este objeto es ayudarnos de esto. ¿Sí? Y recordemos, ¿qué era el tensor métrico? Pues vamos a pensar, bueno, ahora vamos a hacer esta parcial para este producto, pero recordemos, el tensor métrico es un objeto que tiene unos y ceros. Entonces va a actuar como una constante, entonces no va a afectar este objeto. Entonces esta parcial se va a actuar sobre lo que resulte después de haber descompuesto esto de esta manera. Y ya podremos hacerlo. ¿Okay? Bueno, ya son las 4. Vamos a continuar la siguiente sesión. Vamos a aprender a cómo realizar este tipo de operaciones. ¿Sí? Con el tiempo y con la práctica, eso ya va a ser inmediato para ustedes. Con el tiempo y con la práctica ya van a poder, ya no va a ser necesario que lo desglosemos. Inmediatamente van a decir cuánto es esto y listo. Y ya cuando lo tengamos, ¿dónde lo vamos a escribir? Nuestra ecuación de Euler-Lagrange. Este ya lo calculamos, esto estamos en proceso. Después de que terminemos esto, le aplicamos este operador y vamos a observar qué es lo que obtenemos como resultado. Lo que obtengamos va a ser, por eso viene aquí el nombre de Klein-Gordon, la ecuación de Klein-Gordon. Es una ecuación de movimiento que hay que resolver. ¿Se puede resolver? Sí. También vamos a hablar posteriormente qué información contiene esta densidad lagrangiana. ¿Te recuerdan en mecánica clásica? Bueno, aquí no lo mencioné, pero lo vamos a hacer posteriormente.
¿Qué tiene la L? En mecánica clásica, L tiene energía cinética menos V. Podríamos identificar una parte cinética y una parte de interacción. Vamos a indicar qué contiene esto. Vamos a identificar cada una de esas piezas. Por eso lo vemos en la siguiente sesión. ¿Okay? Bueno, preguntas, si tienen preguntas, si no tienen preguntas ahorita, recuerden, pueden guardarlas y escribirlas a los correos, a los medios que ya, de comunicación que ya tienen, enviarlas por correo y las podemos revisar si las tienen, las podemos revisar la siguiente sesión. Recuerden que el lunes siguiente no hay sesión por ser día de asueto. ¿Ok? Bueno, adelante Alejandra. Buenas tardes. Solo tenía una duda porque no escuché bien. Sí. ¿Por qué se hizo el cambio a Epsilon cuando se estaba Ah, usando la idea fue porque voy a dejarlo como estaba. Lo teníamos así. Y de acuerdo con lo que nos mencionó la doctora Melina, índice repetido significa suma. Entonces aquí tienes índice repetido, y yo podría decir, voy a sumar este índice con este índice. Si aquí le pongo 0, es 0, después más, 1 con 1, después le agrego más, hago este 2 con 2, después más, hago este 3 con este 3. Pero aquí hay otro índice alfa. Entonces, esto me puede confundir. ¿Quién está sumado con quién? ¿Este con este o este con este? Además de que no está definido la suma de 3 índices. ¿Sí? Entonces, solamente debe haber 2 índices idénticos. Entonces, derivado, a lo mejor fue mi error poner esta misma expresión. Para evitar ese error, pues lo que se me hizo más sencillo para mí es, como este está sumado, pues se lo puedo cambiar a epsilon, o se lo puedo cambiar a mu, o se lo puedo cambiar a beta, pero que sea diferente a este que está aquí. ¿Sí? Para que así podamos hacer distinción. No, realmente donde se realiza la suma es sobre estos objetos. No hay una suma sobre este, o este sobre este. Solamente sobre estos dos. Entonces, por eso se lo cambié a epsilon. Hay otra forma, se les hubiese ya dejado de alfa y hubiese yo entonces, desde un inicio, mejor haber cambiado este alfa y ponerle, por ejemplo, beta. Así ya no se lo cambiaba aquí y esto sería beta. Y el punto es que cuando usáramos esto, entonces este beta ya no lo tendría que utilizar para que no se confundiera con este. ¿Eh? Ok, ¿Sí? Muy bien. Alejandra. sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, recuerden, tienen preguntas, escríbanlas, las envían y las revisamos. De cualquier manera, la próxima sesión vamos a recalcar esa pregunta que nos dio su compañera para que no exista confusión en estos índices. Vamos a trabajar un poco más. ¿Ok? Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión, entonces nos vemos en la próxima semana, hasta el miércoles. ¿Ok? En este curso. Que tengan bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes a todas.